Javo. Ok, bueno, el tema que elegimos hoy es vamos a ir analizándolo porque tiene, esta para allá, muchas cosas interesantes y lo estamos separando en temas. Primero vamos a tratar de ver el nombre del comienzo de la para allá, que es Hayei Sará, la vida de Sará, y comienza hablando totalmente sobre la muerte de Sará. Entonces tenemos que preguntarnos por qué es que se llama Hayei Sará, la vida de Sará, si habla de la muerte. Esta es la primera pregunta y vamos a analizar esto un poquito. Después vamos a ver el tema de los años de Sará, por qué pone tanto énfasis en los años de Sará, que sobre nadie hablaba sobre esto. El lugar donde fue enterrada Sará, que es hoy un lugar sagrado, y por qué eligió ese lugar Abraham Avinu. El motivo de su muerte, que ahí vamos a tratar de ingresar en un mundo aparte, las formas de la explicación de cómo vino la noticia y cómo las puede haber tomado, las reacciones que puede haber tenido según cada una de las explicaciones que vamos a tener, las enseñanzas que nos traen. Después, si llegamos, vamos a ver la forma de pago y por qué tenía que ser esa forma de pago. Y una enseñanza general de lo que hace la educación y cuánto puede llegar a influenciar en la vida de una persona la educación, la conducta de un hijo a su padre. En otras palabras, cuánto nos puede llenar de orgullo o viceversa, que después esto es lo que vamos a continuar con la parashá siguiente. Vamos a ver entonces, a ingresar en el primer pasuk. La Torá comienza con el primer pasuk diciendo, Vayu Hayei Sará, Mea Shana, Beesrim Shana, Sheva Shanim, Shene Hayei Sará. Dice así, Vayu fue la vida de Sará de 127 años, los años de vida de Sará. Acá hay varias veces que está repetido años, hay que estar repetida la palabra vida también, y que está repetido la forma como se enumeran también la parte de los años. Uno podría llegar a decir directamente 127, o puede decir 127. Y esto cambia totalmente toda la forma del estudio. Pero vamos primero a la primera pregunta. ¿Por qué la Torá llama a una parashá entera Hayei Sará, la vida de Sará, si en realidad la mayoría de los acontecimientos que va a hablar son sobre la muerte de Sará? Entonces, para eso tenemos que ingresar en la parashá. Primero comienza hablando, sí, es verdad, que esto fue la vida de Sará, y comienza hablando de que falleció, y cómo fue enterrada, y cuánto había hecho su esposo para poder pagar la sepultura, y todo lo que Abraham hizo en su sacrificio, pero obviamente que sin poder tener una continuidad de toda la parashá, podemos entender por qué se llama la vida de Sará. ¿Quién era Sará? Sará fue la matriarca número 1, lo que podemos llamar la primer mujer monoteísta, y el apoyo en todos los momentos hacia Abraham Avinu, el primer patriarca. Sara fue la primer mujer que marca una diferencia dentro de la humanidad para bien, fuera de lo que ocurre con Javá, que marca una diferencia inversa para mal, por decirlo así, por el pecado, y que la Torá comienza a recordar el ejemplo de Sará para que sigan todo el resto de las mujeres. ¿Cuál era la característica de Sará? Sará era una profetisa muy, muy especial, a tal punto que dice la parashá pasada a Abraham Avinu, Kol ma shetomar Sará tishma bekolá. Todo lo que te diga Sará, tenés que escuchar su voz. Obviamente que está la enseñanza de que todos los hombres debemos escuchar a nuestras respectivas esposas, pero más aún, refiriéndose al pasuk propiamente dicho, ¿qué ocurría? Resulta que
Ismael se estaba desviando del camino y Abraham, clásicamente como buen padre, uno ve a su hijo, el hijo de él, lo quiere y todo, está metido en sus cosas, está metida en lo que hace a su abodá, su servicio divino a Hashem, de atraer gente, de que la gente se atraiga a Hashem, todo muy lindo, pero quien estaba todos los días ahí y veía todo lo que ocurría era Sara. Entonces vio que de alguna forma Ismael se estaba desviando. Y Abraham eso no lo podía creer. ¿Cómo puede ser si yo estoy dándole una educación que es la misma que le voy a dar a Isaac, la misma que le di a Eliezer, mi siervo, y a misma a toda la gente? ¿Cómo podía ser que Ismael pudiera llegar a tener una división o una desviación de la divinidad? Sara lo vio con sus propios ojos, descubrió qué es lo que estaba pasando. Obviamente que la raíz no viene de la educación de Abraham, sino que viene de dónde era que nació Agar. Agar nació en Egipto. Si bien era una princesa, si bien era una mujer de gran, por decirlo así, muy especial, para que había sido elegida por Abraham, para poder dar un hijo como Ismael, no quitaba que ya había recibido de su infancia toda la educación de lo que era en Egipto. En Egipto ponderaba la idolatría. Por lo tanto, de alguna forma, lo que se hereda no se mama. Y obviamente, ya Abraham en eso no pensó, a lo mejor, o no le dio tanta importancia, pensó que él iba a poder inducir, que iba a poder seducir a Agar también en todos sus aspectos, y en realidad no fue así. Y ahí fue que Sara vio la conducta de su hijo, por decirlo así, porque no era la misma, no era la madre, pero era como la madre adoptiva en ese momento, por todo lo que ocurrió, como fue la relación, porque fue Sara que aceptó de que tuviera un hijo con Agar, ya que ella no podía tener hijos. Entonces, en un momento, le va a decir a Abraham lo que está ocurriendo, y Abraham se queda estático. Abraham no entiende cómo puede ser que esté ocurriendo algo con su hijo, y Sara le está indicando que la quiere echarlo a él y a Agar, que en ese momento no sé si llamarle su sirvienta, porque no era la sirvienta en ese momento, pero que era la persona que estaba en la casa también. Entonces Abraham fue a preguntarle a Hashem, porque tenía duda: ¿puedo yo echar a mi hijo? ¿Puedo echarle a alguien que es parte mía? Es como muy raro, ¿no? Que un padre tenga que echar un hijo. Pero ahí le respondió a Hashem: Kol ma shetomar Sará tishma de kolá. Todo lo que te diga Sará, tenés que escuchar su voz. Y así fue que hizo Abraham, con mucha, y Sara obviamente también, porque ahí cuentan que los dos les dieron de comer, prepararon comida y también agua, de hablar cantimplora era en ese momento, para que tuviera, y los echaron. Ahí vemos la manifestación de Sara por encima, y la profecía de Sara por encima de lo que era la profecía de Abraham Avinu. También vemos todas las pruebas que tuvo que pasar Sara y la divinidad que ella tuvo cuando estuvo con Abimelech, cuando estuvo con Paró, y en todos los momentos ella se mantuvo siempre intacta, y por verajá, porque Hashem los bendijo a los dos, ni un pelo le pusieron a Sara. Todo el mundo decía que Isaac había sido de embarazo de Abimelech, y por eso Hashem hizo el milagro también de que Isaac sea exactamente igual a Abraham. Entonces nadie podía decir que no eran de Abraham y de Sara. Entonces, cuando la Torá comienza a narrar todos los episodios que ocurrieron en la vida de Sara, incluido
que Abraham va a salir a buscar un shidduch, va a buscar una pareja para su hijo Isaac, y todos los acontecimientos que hablan esta misma parashá, que habla justamente por primera vez la parashá del Shelihut. Entonces, esto es parte también de la vida de Sara. También es parte de la vida de Sara que su esposo se preocupe por enterrarla, que su esposo se ocupe por llorarla. Y también en la vida de Sara, lo que cuenta después Rashi, el motivo por el cual Sara falleció, que en realidad Sara cumplió todo el ciclo de su vida en forma completa, y lo trae la Gemara como el ejemplo de que todos los tzadikim hablan de que tuvieron los años completos de vida completos, y el ejemplo que traen es el ejemplo de Sara, para mostrarlo, y uno se pregunta, ¿cómo me puedes decir si Sara de golpe falleció? Entonces justamente, por cuanto que de golpe falleció, por un motivo falleció, y no fue por una enfermedad, no fue porque había sido un decreto, sino fue una cuestión muy, muy profunda de ella. Entonces, la Torá considera que los años de Sara estuvieron todos completos, la vida de Sara estuvo completa. Entonces, ante este tipo de respuestas, podemos ir, hay mucho más para hablar sobre por qué el nombre de la parashá de Hayei, la vida de Sara, pero, por ejemplo, está que se cuenta que Rivka, quien fue la esposa de Isaac posteriormente, Isaac tuvo la nejamá, se consoló del fallecimiento de su madre cuando vio que habían ciertas actitudes, ciertas manifestaciones y ciertos milagros que le ocurrían a Rivka, que también se daban a su madre. Y esto también es la parte de lo que es la vida de ella. Entonces, luego de haber entendido ya por qué el nombre de Sara, vamos entonces a ver la primera pregunta que hace Rashi. La pregunta que hace Rashi dice lo siguiente: ¿por qué está escrita la expresión numérica de una forma tan separada? Primero dice 100, después dice 20 y después dice 7. Cuando podía haber dicho 127, que es lo lógico. Rashi explica de la siguiente manera: para informarte que cada suma de años debe ser interpretado en forma individual con respecto a los demás. A los 100 Sara era como a los 20 años en términos de comisión de haber pecado, así como a los 20 no se considera que había pecado, puesto que era acreedora a recibir castigos a manos del cielo, obviamente. Así también los 100 años estaba sin pecado. Y a los 20 años Sara era como si a los 7 también era en términos de belleza. Entonces vemos que en realidad no hubo ningún cambio en todo lo que era los 120 años de vida de Sara, siempre se mantuvieron, ya sea en la belleza podemos entenderla como la belleza espiritual y la belleza material también, porque se cuenta que Sara es muy linda. Obviamente vemos que en las diferentes parashiot cuenta Abraham que se dio cuenta que estaba con Abimelech, que se dio cuenta que estaba con la gente de Abimelech y con la gente de Paró, y vio que su hija era hermosa, y dice, que vio que su esposa era muy linda. Entonces todos se preguntan, Bará, estuviste tantos años con ella, ya eran bastante viejos, que ahora te estás dando cuenta que tu esposa es linda. O sea, lo que explican que considerando el tipo de gente con los cuales ellos iban a dar, ahí realmente se dio cuenta. Esa es una de las explicaciones. Otra de las explicaciones es que a veces cuando transcurren los años, uno ve la belleza interior en forma mucho más profunda que la belleza exterior. A veces uno, en cierta edad, uno está mirando más la belleza exterior de la persona, si es linda, cómo está, cómo se ve, cómo se viste, cómo atrae. Pero cuando llega el momento de que van pasando los años, ese tipo de atracción física a veces no se da tanto, porque bajan un montón de cosas en la vida de la persona y cambian un montón de cosas en la vida de la persona. Entonces, ¿qué ocurre? Uno ya empieza a perfilar, a mirar las virtudes de la persona. Uno empieza a mirar todo lo bueno que tiene la otra persona.
Y entonces se traslada esa belleza a algo que es por encima de lo material y es lo espiritual. Entonces, Abraham, que vio espiritualmente, era muy, muy elevada Sara. Y esto también confirma, obviamente, el nombre y el por qué tanto de lo de la vida de Sara. También otra explicación dice que todos fueron igualmente buenos. Hay otra explicación, dice, lo peculiar en este versículo que especifica Shana, años, después de las centenas, de las decenas y de las unidades. Colomar es el lenguaje de la Torá cuando se trata de un número superior a 100, especificar años únicamente después de las centenas y las decenas, junto con las unidades. Por ejemplo, cuando habla de los linajes, etcétera, etcétera. Pero aparentemente acá parece superfluo. Entonces dice, su inserción así, aquí, tiene un propósito ser interpretado para destacar algo particular en los 20 años en comparación con sus demás años, ya que este término tiene que ser interpretado también. Entonces, todo lo que dice Rashi, más esto que estamos viendo, vemos que la vida de Sará y sus 127 años, que también está el tema de la Gemara de los 127, pero ahora no vamos a ver ese tema, hacen a que todos esos 127 años, desde el comienzo al final, estaban completos. Entonces, si uno dice 127 es una cosa, y si uno dice 120, no, lo que está tratando de decir que así como en la unidad fue perfecta, las unidades fue perfecta a los 7 años, así como en las decenas, estamos hablando de los 20, fue perfecta, también en las centenas, en los 100, también fue perfecta. Esto es el tema de los años. El siguiente punto es el lugar de sepulcro que dijimos de Meharat Machpelah. Meharat Machpelah, como la palabra lo dice, es como una especie de... Meharat es como una especie de cueva, como por ejemplo la encontramos con Rabbi Shimon, cosas así. Pero acá Machpelah era el nombre que viene de la palabra kaful, ¿tá? Kaful significa doble, y que viene justamente por que fueron enterrados en dobles, primero Adán y Jabá, después Abraham y Sara, después Isaac y Rivka, y después Jacob y Lea, ya que Rachel falleció en medio del camino en Kriat Lach. Entonces, esta ciudad, dice Rashi, fue llamada así en alusión a los 4 gigantes que hubo allí. También otra explicación, Ahimán, Sheshai, Talmai y el padre de ellos. La segunda explicación es lo que dijimos, que se refería a Adán, Jabá, Abraham, Sara, Yitzhak, Rivka, etc. Y lo que vimos. Pero también dice acá que era un lugar en Hebrón. Miren qué interesante. Una pregunta que nos podemos hacer hasta hoy día. Uno de los lugares más conflictuados dentro de Israel con los palestinos y con los árabes de años es la ciudad de Hebrón. Y nosotros tenemos la prueba suficientemente clara de que esto le perteneció a Abraham y que Abraham obviamente fue quien compró Meharat Machpelah y se la pagó a Efrón. ¿Y por qué se la pagó? Porque él de alguna forma en su profecía, en su visión del futuro, vio que iban a haber problemas, iban a reclamar, iban a decir a quién pertenece este lugar. Y por eso Abraham lo compró y esto le permitió también que el resto de los patriarcas también pudieran ser enterrados. Uno puede preguntar, pero si ya estaba Adán el primer hombre, sí, justamente, por ese motivo, porque estaba el primer hombre y porque Abraham que iba a ser el lugar específico para
enterrar a su esposa, entonces ya lo compró para ella y obviamente después su hijo lo enterró a él también. Ahora vamos a entrar al siguiente punto, y es el pasú que dice que Abraham vino a hacer duelo por Sara y llorarla. Y Abraham se levantó de la presencia de su muerto y habló a los hijos de Het, etc. Pero acá veamos un punto interesante. ¿Cómo sabemos cuál fue el motivo de la muerte de Sara? Por acá dice, y fueron los 127 años de Sara. Muchas veces nosotros encontramos en la Torá, tal persona vivió tantos años y falleció. ¿Okay? Por Sara, acá la cosa no está clara tampoco. Lo único que nos cuenta, Rashi es el que ingresa para tratar de contarnos algo. Cuando analiza cómo están ubicadas las parashiot, lo que habla la parashá pasada, al final de la parashá pasada con esta, y entonces de ahí saca, obviamente basándose en la Gemara y basándose en el Midrash y todos los estudios previos, puede él inducir, puede él darse cuenta, y es una enseñanza extraordinaria la que trae Rashi sobre esto. De esta frase, de que dice que vino para hacer duelo por Sarai y llorarla, es que se aprende cuál fue el motivo. Y dice así, el relato, dice así Rashi, de la muerte de Sará fue justapuesto al relato que narra la atadura, lo que se llama Kedat Yitzhak, la atadura de Yitzhak, para enseñar, y acá hay que prestar mucha atención, que a consecuencia de la noticia que ella recibió con respecto a Kedat Yitzhak de su hijo, había sido destinado para ser degollado, y de casi lo fue, su alma abandonó y murió. Piqué de Rabbi Eliezer, es el primero que explica esto, igual vamos a analizar mejor, dice lo siguiente, porque hay varias explicaciones, según algunos comentaristas, el mensajero que vino para anunciar a Sará lo ocurrido en Ara Moriah, en el monte de Moriah, había comenzado a relatarle lo ocurrido, explicando que su hijo había sido destinado al altar, o sea, destinado a que iba a ser un corbán. Al oír esto, Sara, su mente se trastornó y expiró súbitamente, sin que el mensajero hubiera tenido tiempo de aclararle que el sacrificio finalmente no tuvo lugar. Es una explicación. Sin embargo, también es posible que incluso habiéndose enterado de que Isaac finalmente no fue sacrificado, el solo hecho de que casi perdía la vida fue la noticia que provocó su muerte. Vamos a tratar ahora de analizar el concepto y ponernos en el lugar de lo que estaba ocurriendo. Una mujer a la edad de ella, después de tanto sacrificio, tiene un hijo, un único hijo. Abraham se lo lleva como se lleva un padre así, por estilo, se fue a pasear, se fue con él, nunca había pensado una cosa así. Dice que vino el Malach HaMavet, acá habla el mensajero, vinieron a decirle que Abraham se había llevado a Yitzhak para hacerle una ofrenda. Le explicó, le dijo, una ofrenda implica de que va a ser entregado a Hashem y que no lo vas a volver a ver más. Al principio, una madre reacciona como cualquier madre y dice, para un poquito, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Es posible que mi esposo se lleve a mi hijo para matarlo, para sacrificarlo? Entonces, le cae la primera parte del concepto. Luego agarra, analiza y dice, voy a pensarlo mejor. A lo mejor, en realidad estoy pensando mal. Y yo tendría que pensar que si soy una persona a la cual soy temeroso de Dios,
Y si Dios me da la bendición y la posibilidad de tener un hijo, y ese hijo es un hijo, él es elegido por el Creador, y el hecho de que sea elegido por el Creador decide que mi esposo lo lleve al altar y haga un sacrificio, tendría que sentirme orgullosa. Hasta ahí van cambiando los sentidos y van cambiando las reacciones de Sara en cuanto a cómo mirar, cómo observar lo que estaba ocurriendo. Pero después viene el mensajero y le dice, te voy a contar igual la verdad. Casi lo degüella. ¿Cómo casi lo degüella? No entiendo. Me viniste a decir que se lo llevó para hacer todo el sacrificio. El sacrificio también implicaba que hiciera el degüello, que le hiciera la atadura y que lo degüellara. Ahora me está diciendo que casi lo degüella. ¿Qué está jugando conmigo? Sí, casi lo degüella. ¿Por qué? Porque Hashem le dijo a Abraham que no lo tocara. Entonces vamos a hacerlo ahora esto mismo sin pensar. Solamente con el sentimiento de una madre ante la noticia. Al principio cae que ella, por ejemplo, recibe la noticia y dice, bueno, está bien, si tengo que aceptarlo, voy a aceptar con orgullo, es mi hijo y Dios se lo llevó. O sea que valió la pena toda mi vida, todo mi sacrificio, valió la pena todo y cada una y una de las cosas que yo hice en mi vida. Por lo tanto, es importante que lo que hice por él. Ah, pero sí me vas a venir a decir que en realidad, vamos a decir al revés, que Hashem no lo aceptó. ¿De qué vale mi vida? ¿De qué vale todo el concepto de todo lo que hice? No tengo deseos de vivir. Porque Hashem no aceptó a mi hijo. A mi único hijo que yo había hecho y ha puesto todo el empeño de todas las cosas de mi vida y había sacrificado todo por él. Entonces, claro, ese juego de noticias conjugó dentro de Sara y provocó una situación tan difícil que su alma suspiró. No pudo soportar que Hashem no aceptara a su hijo. Y esto es fuertísimo. Porque ya sea de un lado, de bajar y entender de que uno está dispuesto a hacer todo por Hashem, a tal punto de entregar un hijo, como por ejemplo vemos el caso de Haná, que Haná le dijo a Hashem que si le iba a dar un hijo se lo iba a entregar y fue que salió el profeta Shemuel. Y lo entregó, obviamente. No es que lo mató y mucho menos no hizo nada, pero lo entregó a Hashem. Es como que agarrar y decirle, tomá, te lo entrego, que esté sirviéndote para vos todo el tiempo. Acá sería exactamente lo mismo, obviamente, pero Hashem no lo aceptó. Sara, o sea, depende de cómo se estudie, ¿no? Toda esta cuestión. Pero Sara se quedó con ese concepto. Hashem no aceptó mi hijo. Hashem no. Entonces mi alma no pudo. El alma no puede. Y según el chat, lo simple como recién leímos, ante una noticia de un extremo a otra noticia de otro extremo, es como lo que podríamos llamar un ataque cardíaco. Esto provocaría un ataque cardíaco en una persona. Un cambio tan brusco provocaría. Ahora, luego de ver todo este acontecimiento y de ver las explicaciones de los diferentes sabios, ¿qué enseñanza nos puede dejar a nosotros la forma
de ver Sara lo que ocurrió con su hijo. Y a su vez, aparte de la enseñanza que nos deja, ¿cómo nosotros de alguna forma podríamos esto ponerlo en nuestras vidas para que sea parte de nuestro servicio a Hashem, de nuestra educación a nuestros hijos, de permitir que seamos orgullosos de nuestros hijos y que Hashem a su vez también esté orgulloso de nuestros hijos? Nunca más se habló de una situación tal como la de Abraham. Nunca más se habló de una situación en la cual habría que tomar un hijo y sacrificarlo. Esto no existió más. A lo mejor otras religiones locas puede ser, pero no el judaísmo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Prepararnos para que nuestros hijos, a través de todo el orgullo y todo lo que estamos nosotros poniendo, se entreguen 100% al Creador. Y que el Creador lo quiera recibir. Que el Creador, todo ese empeño que tuvimos de nuestras vidas, todo el empeño en la educación que hicimos por ellos, el Creador esté dispuesto a abrir las manos y recibir todo esto y decirle: oh, estoy orgulloso de vos por el hijo que tenés. Estoy orgulloso de vos por lo que hiciste para que tu hijo esté conectado conmigo y se dedique a mí y sea parte de esto. Y esto nos recuerda también un poco a la historia que hablamos semanas pasadas, o la semana pasada, sobre el hecho del Rebe chiquito que le lloró a su abuelo por qué Hashem no se le aparecía a él y a Abraham se le había aparecido. El deseo de un niño ya de chiquito de querer ver a Dios. Ahora, ¿de dónde nace todo esto? Nace de la casa. ¿De dónde nace todo esto? Nace de los padres. Los padres somos realmente los que tenemos que pensar de la misma forma que pensó Sará. Si vemos que nuestros hijos, lo ley, nos empiezan a desviar, no podemos permitir eso. Tenemos que de alguna forma tratar de que se quieran conectar con todo con Hashem. Y que Hashem, por ejemplo, quiera recibirlos. Ahora, la responsabilidad es nuestra. ¿Para qué? Que luego, después, lleguemos a estar orgullosos de nuestros hijos y nuestros orgullosos de los padres también. Porque vemos que se consoló Yitzhak de la muerte de su madre cuando su esposa le ocurrían los mismos milagros que su mamá, de que las velas de Shabbat estaban encendidas, que estaba la jalá también, todas las cosas que ocurrían. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a una reflexión. Y la reflexión es que por eso la parashá se llama Hayei Sarah, porque habla puntualmente de la vida. Sí, entre medio habla que falleció. Es verdad, tiene razón. Habla de que entre medio falleció y cómo la fue enterrando y todo lo que sea. Pero también la parte del entierro. Es una mitzvah que los hijos tienen que hacer por sus padres. Y todo lo que implica la parte de eso. Por eso la Torah también lo cuenta. Porque Abraham, como esposo, le está mostrando lo que tiene que hacer y luego, después, cuando Abraham fallece, su hijo Yitzhak lo hace por su padre. Pero ¿cómo lo hace? Primero empieza por su esposa, porque así se dio el acontecimiento. Ahora, los años de Sara nunca se fueron. Los años de Sara estaban completos. ¿Por qué? Porque hasta el último segundo tuvo najes. Hasta el último segundo de su vida solamente recibía cosas buenas de su hijo. Y esto es lo que le dio la vida a ella. Cuando vienen con la noticia
de que Hasbe Shalom, Hashem no aceptó a su hijo. Es como que los